Me van a tener que aguantar otro ratito. Bueno, entonces en lo que se van acomodando, pues les platico un poquito. Sí, tocaré algunas de estas situaciones, ¿no? Sobre la protección del personal de salud, aunque se combina muy bien con la presentación que continúa de Edgar Sevilla, quien habla del equipo de protección personal, ¿no? Entonces, bueno, pues empecemos. Aquí no les puse las referencias en cada una de las diapositivas porque mucho de lo que les voy a platicar viene en las recomendaciones que tiene la Organización Mundial de la Salud ya desde hace algunos años para enfrentar situaciones de potenciales patógenos respiratorios con capacidad pandémica. Influenza, yo he estado diciendo estas semanas que mucho de lo que debemos de hacer es lo que deberíamos de haber seguido haciendo desde el 2009 y que dejamos de hacer por alguna razón. Entonces nada más hay que retomarlo y refrescar algunas de las ideas que teníamos. A forma de broma yo decía, pues es que podemos tomar el Plan Nacional de Preparación y quitar influenza y poner bueno, ese tiempo era NCoV-19, pero bueno, no es exactamente así. Entonces, una de las tareas fundamentales para enfrentar todo este tipo de problemas es proteger al personal de salud por N cantidad de razones, ¿no? No es que seamos muy especial, pero bueno, la verdad es que sí estamos más expuestos. Al estar más expuestos podemos ser vía de transmisión no solo dentro del hospital, sino en la comunidad, digo, empezando desde nuestros familiares, nuestras personas más cercanas, hasta la comunidad en la cual nos desarrollamos fuera del hospital y obviamente dentro del hospital, porque aparte somos quienes vamos o queremos pues apoyar a las personas que van a sufrir esta enfermedad y enfermos pues no lo podemos hacer. Entonces hay que protegernos. Desafortunadamente, y esto es algo que se ha repetido a lo largo de la historia, tanto con los, bueno, como sucedió con H1N1, pero también con los nuevos coronavirus, ¿no? SARS tuvo una buena proporción de trabajadores de la salud. Mencionaba en la mañana que el grupo de trabajo en coronavirus, ellos sí le ponen al SARS coronavirus el nombre de Urbani, en honor a Carlo Urbani, quien fue presidente de Médicos Sin Fronteras en Italia y que desafortunadamente le tocó el brote de SARS. Le pidieron que fuera a evaluar a algunos pacientes con una influenza grave. Lo primero que les dijo es, no sé qué sea, pero no es influenza. Así es que tengan cuidado y empiecen a hacer algo de control, porque si no esto se va a poner feo. Y desafortunadamente unas semanas después él fallece por este virus. Y MERS. Si revisan los números de MERS en el brote de Corea, pues una proporción importante, afortunadamente no de los más graves, pero una proporción importante fueron trabajadores de la salud. Lo mismo que está sucediendo o sucedió al inicio del brote, ¿no? En el reporte que ya hemos mencionado varias veces ahora, que está publicado en JAMA, pues 30%, lo ponía también Arturo Martínez, de los pacientes que se describen son trabajadores de la salud. Afortunadamente, pues el grupo de edades más jóvenes, no tantas comorbilidades, etcétera, y solo uno de ellos requirió tratamiento en la terapia intensiva. Pero bueno, ya les mencionaba en la mañana pues el caso que seguramente vieron en la prensa de Lee, ¿no? También es importante considerar que muchos de estos virus, y también está sucediendo en el SARS-CoV-2, tienen transmisión nosocomial, mucho de lo cual quizá pudiera evitarse. No les voy a decir que lo que les vamos a hacer aquí es la verdad absoluta y que con esto vamos a arreglar el mundo, pero bueno, creo que podemos colaborar de cierta forma en que esto no suceda así, ¿no? Una cosa bien importante, y entiendo que va a haber todo el apoyo de las autoridades, es que tengamos los insumos suficientes. Entonces, bueno, no me toca a mí, por eso yo no estoy tan nervioso en ese sentido, le toca a otras personas, a mí me toca pedirlo y conseguir los recursos le toca a alguien más, que espero que no esté tan nervioso, y empezar a dar la atención y este material a los pacientes desde que entran en el hospital. No tenemos que esperarnos, o sea, tenemos que establecer algunos sistemas, que es de lo que voy a hablar en algunas diapos más, para detectar desde la llegada al personal. Digo, sabemos que no va a resolver, pero nos ayuda mucho empezar a marcar la etiqueta respiratoria, empezar a capacitar al paciente para que la tenga, ¿no? Y empezar a limitar la posibilidad de la transmisión dentro del hospital. Es ideal tener una área
dedicada a las personas que tienen enfermedades respiratorias. Y yo también tengo que confesarlo, porque pues, el primer paso, yo siempre he creído, para resolver un problema es reconocerlo y no negarlo, ¿no? Nosotros en el instituto ya nos habíamos olvidado de esto, y nuestra temporada de influenza no lo estábamos haciendo. Lo estamos haciendo desde enero, cuando empezó todo esto, pero no lo estábamos haciendo ya. Y eso es algo que creo que tenemos que retomar, buscar las vías para que los pacientes que tienen infecciones respiratorias, sea coronavirus, sea influenza, sea tuberculosis, sea lo que ustedes quieran, tengan una zona y tengamos todo un proceso dentro del hospital para atenderlos. Voy a hacer mucho énfasis en esto de las precauciones estándar. Se nos olvidan. Quizá porque son las precauciones que debemos tener absolutamente con todos los pacientes. Pero son las más lógicas y son bien importantes. O sea, ya hablaremos de las precauciones de contacto, de las precauciones de gotas, de vía aérea, etcétera. Pero las que son fundamentales son las precauciones estándar. Si siguiéramos las precauciones estándar, digo, no solo en corona, pero en muchas otras cosas, tendríamos muchos menos problemas dentro del hospital. Y, bueno, quienes están dentro del ámbito de la prevención de infecciones, bueno, pues, tenemos estas muy famosas ya de color tradicional y universal, tarjetas rojas de las precauciones estándar. Hay que seguirlas, ¿no? ¿Y esto qué implica? Bueno, pues tener ciertos cuidados cuando vamos a tener algún contacto con secreciones de los pacientes. Digo, podemos poner mil pretextos, ¿no? Es que no siento bien la vena, es que tengo X o Y. La verdad es que entonces lo que tenemos que hacer es, pues, entrenarnos mejor para sentir la vena con el guante, ¿no? Después de unas cuantas tomas uno empieza a sentir la vena. Entonces, pues no hay que dejarlo, hay que adquirir las competencias adecuadas, ¿no? El uso de bata impermeable en procedimientos que generen salpicaduras, utilizar recolectores de punzocortantes, las precauciones estándar, ¿no? En todo paciente con o sin sospecha de enfermedad infectocontagiosa o no, absolutamente con todos. Y se acompaña de algo que es fundamental, y ya lo mencionaba el doctor Juan Gutiérrez, etcétera, que es la higiene de manos. O sea, no podemos despegarnos de la higiene de manos. Entonces, no voy a extender mucho, porque seguramente que ustedes son el grupo que más promueve la higiene de manos en sus centros, pero bueno, creo que vale la pena que ahora que desarrollen la capacitación y la actualización en el nuevo coronavirus, volvamos a aprovechar la oportunidad. Creo que la experiencia que nos dio 2009, en donde si revisamos las tasas de infecciones nosocomiales en absolutamente todos los hospitales de absolutamente todo el mundo, cómo disminuyen durante el periodo de actividad de la pandemia, marca no otra cosa más que el personal de salud no nos hacemos higiene de manos. ¿Okay? Bueno, están los 5 momentos de la OMS, que ya se mencionaron, está la técnica de la OMS, está la técnica modificada de la OMS. Hay que hacer una higiene de manos, pues, estructurada. Yo no soy de los que si se saltan así medio paso, no, o sea, háganse higiene de manos de forma estructurada para que con el repetir el procedimiento las personas lo hagan ya en forma automática. Creo que sí vale mucho la pena la capacitación y el darles el entrenamiento al principio y después nada más que lo mantengan, porque sí es correcto, si ustedes evalúan cómo nos lavamos las manos a veces, cuando no nos hemos capacitado, pues la verdad es que deja mucho que desear. Ya se ha hablado mucho del mecanismo de transmisión, lo mencioné un poco en la parte que me tocó al principio para la biología y la microbiología del virus. Aquí lo retomo un poquito, ¿no? Por todo esto que está cambiando, ¿no? En general se considera que no es por micropartículas. Hago énfasis en general y como les decía en la mañana, a lo mejor dentro de 2 semanas, si es que damos el curso dentro de 2 semanas, les vamos a decir otra cosa, porque esto está cambiando. Pero en este momento se considera que en general no es la principal vía de transmisión. Por contacto, sí, ¿no? Aunque en condiciones de cercanía, y aquí también puedo tener diferencias con algunos colegas míos, las tengo, las hemos manifestado en las reuniones de trabajo que hemos tenido en el grupo de control de infecciones. Hay quienes dicen que no necesariamente. Yo pienso que si vamos a tener contacto cercano con el paciente y hacer algunos procedimientos, digo, está muy claro que en los que producen aerosoles tenemos que
incrementar nuestra protección, pero hay algunos que a lo mejor se considera que no producen aerosoles, pero que eventualmente sí vamos a tener micropartículas en nuestra cara, ¿no? Varios de los colegas pediatras me han dicho, pues, y a nosotros también nos ha pasado con adultos, que es muy frecuente que uno va a revisar la faringe y le tosan a uno en la cara. Entonces, bueno, ahí nos olvidamos un poco de todo esto, entonces hay que protegerse. Y cuidado con los ambientes cerrados, y lo mencionaba, me parece que era el doctor Ortiz del Estado de México en las preguntas de la mañana, ¿no? Empieza a ver y vamos a ver en qué termina todo esto, sobre qué sucede cuando tenemos una buena cantidad ya de pacientes. Ojalá que no los tengamos, pero eventualmente los podemos tener. Hablaré ahorita de la cohortización dentro del hospital, en donde quizá el ambiente ya no sea tan amable y entonces ahí a lo mejor tenemos que reevaluar las cosas. De entrada, yo creo que lo que debemos de hacer es tratar, y también lo voy a mencionar, a veces no es tan fácil, de mantener bien ventilados nuestros hospitales con entrada de aire cuando es posible, etcétera, etcétera, etcétera. También lo voy a mencionar un poquito más adelante. Bueno, estas son las tarjetas que nosotros usamos en nutrición. Seguramente ustedes tienen alguna versión propia en sus centros de trabajo. Los colores son universales, como ya les dije, ¿no? Las famosas tarjetas verdes, la tarjeta amarilla, ¿no? De contacto, nuestra tarjeta azul. Hay que seguirlas. Lo único que también hacíamos mención en la mañana y creo que es muy conveniente es evaluar la situación de la producción de la mucosa ocular. Entonces les dibujé aquí unos gogles, ¿no? Entonces, bueno, obviamente en la precaución de vía aérea están considerados, ¿no? En todo esto que produce aerosoles, etcétera, pero aquí se considera desde un inicio si van a tener contacto cercano con el paciente. También se ha modificado, ¿no? Revisando lo que hacíamos en influenza en el 2009, teníamos un 80 de distancia. La verdad yo creo que nos dimos cuenta en estos 11 años que es bastante optimista un 80 entre paciente y paciente. Ahorita estamos en 1 metro, lo cual también en algunas condiciones me parece bastante optimista, pero bueno, se está considerando 1 metro. Si estamos a menos de 1 metro del paciente, hay que utilizar este tipo de máscaras. Quienes nos acompañaron desde la mañana, no sé si recuerden que les dije que tuvieran en la mente la foto que les puse de Li Wenliang, ¿no? Desafortunadamente, este oftalmólogo que sufrió un poco de censura, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y que después fallece. A veces, y no me voy a meter mucho con lo del equipo de protección personal, porque le toca, y lo va a describir Edgar, pero sí seamos cuidadosos, porque a veces el uso de máscaras, ¿no? Si han visto las fotos allá en China, todo el mundo en la calle trae máscaras, etcétera, a veces dan sensación de protección. Y no necesariamente, ¿no? A veces cuando se nos desacomoda el cubrebocas, pues nos lo volvemos a acomodar y entonces ya nos contaminamos la mano y nos llevamos la mano a la cara, que a lo mejor no estamos contaminados y ya está contaminada la mano y no nos hacemos higiene, y etcétera, etcétera. Y vean, y esto le reconozco a la doctora Alexa de la Torre que me lo hizo notar, cómo está usando Li su máscara N95. Entonces, parecería, no estoy seguro porque no lo alcanzo a ver por el ángulo de la foto, pero parecería que trae una mascarilla quirúrgica abajo. Si observan la parte inferior, pues está aquí flotando, no hay sello. Entonces, bueno que estamos todos aquí para capacitarnos entre nosotros para el buen uso del equipo de protección personal, porque no quiero decir que sea la razón por la cual él se haya infectado, pero siempre queda la duda que hubiera pasado si él hubiera usado de forma adecuada su equipo de protección personal. Yo me voy a enfocar más a hablar acerca de la adecuación dentro de los hospitales, lo que se ha llamado ingeniería de procesos, etcétera, y vamos a platicar un poquito de eso, ¿no? Lo mencionaba en la introducción, tenemos que establecer un proceso dentro de nuestros hospitales de tal forma que tengamos la detección más temprana de las personas, lo que llaman vigilancia sindromática. O sea, no queremos saber quién tiene coronavirus, queremos saber quién tiene infección respiratoria, ¿no? Aquí nos mete un poquito de ruido porque ya lo mencionaba el doctor Martín Orozco cuando habló de la clínica. En coronavirus en particular, lo mismo que sucede con influenza grave, las formas más severas de la infección no necesariamente se acompañan de síntomas de vías respiratorias altas. ¿Okay? Generalmente son más sistémicas, ya lo puso, fiebre, tos, disnea, igual que influenza. No necesariamente la rinorrea, la conjuntivitis, que siempre estamos pensando en las vías respiratorias altas.
Entonces, aguas. No quiere decir que no la puedan tener, pero es menos frecuente que lo otro. Entonces, tenemos que abrir un poquito nuestras ideas de a quién vamos a estar haciendo la vigilancia. Los sistemas de triage lo más cercano posible a la entrada de los servicios de salud. O sea, si nuestro paciente tiene que recorrer todo el hospital para llegar al servicio de urgencias, pues a lo mejor no es lo más conveniente para nuestro ambiente hospitalario. Ahorita les voy a poner un ejemplo. Me van a decir, pero es que ¿qué voy a hacer? Pues yo no puedo cambiar el hospital. Siempre se pueden hacer cosas. Definir vías de paso potenciales a las pacientes de la revisión y una sala de espera especial, ¿no? Eso sí ya lo hicimos en el instituto. Hay N cantidad de herramientas, por ejemplo, esta es una que usaba CDC, que a lo mejor se puede adecuar, nada más la traigo a forma de ejemplo, o sea, ni siquiera había traducido yo para el instituto, ¿no? Porque aparte, pues, seguramente esto irá a cambiar, pero sí en nuestros sistemas de triage entrenar, y puede ser personal de la salud, médico, enfermeras, pero también puede ser personal de la salud. Yo considero personal de la salud desde que nos abre la puerta hasta el director. Puede ser personal de la salud que nos apoye, no necesariamente con entrenamiento médico de enfermería, pero que nosotros lo entrenemos para que nos ayude a derivar a estos pacientes a la zona que queremos, haciendo a veces preguntas muy sencillas. Entonces, eso tómenlo en cuenta, podrá variar de hospital a hospital. Todo lo que les voy a decir son ejemplos, Los hospitales somos muy diversos y somos muchos hospitales en muchos niveles, etcétera, etcétera, y tenemos que ir buscando cuál es la mejor adecuación a cómo funciona nuestro hospital. Al final haré también mucho énfasis en esta parte de la limpieza. Hay que asegurar la adecuada limpieza, se nos olvida. A veces porque no depende de nosotros, a veces porque es una empresa externa. Yo sé que hay mucha discusión y que debemos, mencionaba uno de los gigantes en esto del control de infecciones, que es el doctor Samuel Ponce de León en alguna de las reuniones, es que es obligación de la empresa darles la capacitación. Pues sí es la obligación de la empresa, el punto es que no se las dan. Entonces, bueno, pues tenemos que tomar el toro por los cuernos, ni modo, o sea, es más trabajo, pero pues nos toca. El personal de limpieza debe utilizar equipo de protección personal. A veces nos preocupamos mucho por el área de la salud y nos olvidamos de los demás. Personal de limpieza, administrativo, etcétera. También debemos considerar, dependiendo del grado de contacto que tengan con pacientes, si requieren, por ejemplo, el grupo administrativo, equipo de protección personal. Pero el personal de limpieza sí requiere, a diferentes grados, pero requiere equipo de protección personal. Estandarizar los procesos, ¿no? Capacitar, yo les decía. Y bueno, en nuestro medio, yo soy un fanático de la solución clorada. Yo le pongo solución clorada, pero bueno, llámenle como quieran. Por N cantidad de razones. O sea, desde la económica hasta la práctica, etcétera. Y aparte es muy efectiva. Muy, muy efectiva. ¿Que hay otras? Sí, hay otras, no lo dudo. ¿Hay unas mejores? Pues depende para qué. Entonces, bueno, pues cada quien evaluará de acuerdo a las condiciones de su centro de trabajo y a las capacidades que tenga cuál es la mejor. Yo voy a hablar de cloro. En cuanto al control ambiental, bueno, pues se han propuesto varias cosas, ¿no? El aislamiento de los pacientes, ¿no? Los diseños de las triage y las áreas de espera, el control ambiental en los procedimientos que generen aerosoles y lo que llaman los correos en los pasillos. También la guía de la OMS también toma mucho en cuenta la arquitectura de los hospitales en países desarrollados que también ya tenemos hospitales de este tipo en nuestro país, en donde bueno, son edificios cerrados, en donde no hay ventilación, no hay corrientes de aire. Todo el manejo del aire es artificial. Y eso hay que tomarlo en cuenta. No todos lo tenemos así, yo afortunadamente no lo tengo así. Entonces, bueno, ya mencioné para el aislamiento las precauciones estándar, las precauciones adecuadas dependiendo del patógeno, ¿no? Desde nuestra tarjeta roja, amarilla, verde, azul, pasando por todas, naranja, ahora con el Clostridium, pues tenemos que seleccionar la que sea adecuada de acuerdo al patógeno que estamos sospechando. No voy a hablar mucho más, ¿no? En cuanto al aislamiento, idealmente, y todas las recomendaciones lo dicen, bueno, este tipo de infecciones deben de tratarse en cuartos con presión negativa. No sé si pudieran levantar la mano quienes tienen cuartos de presión negativa en sus centros de trabajo, ¿no? Y si les preguntara cuántos cuartos de presión negativa tenemos, ¿quién tiene más de 2? Entonces vamos bajando la mano. O sea, la verdad es que debemos de considerar que en nuestro medio los cuartos de presión negativa no son la regla. No los tenemos. Entonces, bueno, ¿es lo ideal? Sí.
Quisiera yo tener más, que bueno, ojalá que vayamos a tener más en la nueva torre, pero no tenemos. Entonces tenemos que adecuarnos a trabajar sin ellos. Es que no tengo cuarto de presión negativa, estamos destinados a que nos infectemos. Repito, no, siempre se pueden hacer cosas, ¿no? Si no tenemos cuartos de presión negativo, la siguiente opción es hacer la cohortización de los pacientes. Escoger un área del hospital que por las características de comunicación, localización, personal incluso, dependiendo de la experiencia, el contacto, si están inmunes o no, si tienen más o menos factores de riesgo, que sea conveniente para llevar a este grupo de pacientes. Ahí es donde hay que empezar a tener cuidado con esto del ambiente, en ambientes cerrados, ¿no? Medidas especiales, ¿no? Si los casos están confirmados o no. Y bueno, se repite en todas las guías, es lo que les decía de 1 metro, que a veces pues empieza a ser, a veces se puede, pues a veces no se puede. Pero bueno, hay que hacer el plan, hay que conocer cómo está nuestro hospital, etcétera. A veces ni siquiera se necesita conocer cómo está el hospital. O sea, conocerlo en ese momento y empezar ya con esta visión a hacer algún plan, que es el ejemplo que les traigo más adelante. Prever los insumos para el lavado de manos, ¿no? Que estar cerca del paciente. O sea, no tiene caso que llevemos un programa de higiene de lavado de manos si no tenemos con qué lavarnos las manos, o si para hacernos la higiene de manos tenemos que recorrer 3 o 4 pasillos del hospital para llegar a la zona en donde están los dispensadores de alcohol gel. Y bueno, pues aquí, digo, creo que muchos de ustedes están en control de infecciones y si no, bueno, pues es cosa de estar ahí todo el día. Ya saben cómo es esto, ¿no? La resiliencia en esto del control de infecciones es muy importante, la tolerancia a la frustración, aguantar los insultos y todo eso. Entonces, bueno, pues no hay que cejar, o sea, que no nos lo compran no importa. Hay que seguir ahí otra vez y otra y otra y otra. El equipo de protección personal, idealmente fuera de la habitación del paciente, a veces no se puede porque tenemos habitaciones con muchos pacientes. Bueno, no que no esté nuestro equipo de protección personal encima del paciente. O sea, buscarle un lugar que esté alejado del paciente para que no se nos contamine, tener el mínimo mobiliario y pertenencias de los pacientes. Digo, esto, o sea, es bien difícil, ¿no? A mí me dice, ahora que estamos calculando los insumos, me decían, bueno, ¿cuál es la población blanco que tienes en el instituto? Y yo así, ¿la República Mexicana? O sea, nuestra población es todo el país. Entonces es bien difícil. Y pues vienen familiares, lo mencionaba el doctor Juan Gutiérrez. O sea, viene la familia acompañando al paciente. Y a veces la familia no tiene dónde quedarse y se queda con él. Y traen almohadas, traen cobijas, traen de todo. Es difícil, habrá que irnos adecuando. Y también considerar que pues a veces es una necesidad que nosotros no les estamos cubriendo. Y ver cuál es la mejor forma de manejarlos. A veces yo no tengo la respuesta, ¿no? Me dicen, pero es que traen... Pues hay a veces que ser un poquito más flexible, ¿no? Porque pues no hay de otra, ¿no? Sí sería muy conveniente que los familiares pasen con el personal de salud para recibir un poco de capacitación, desde el lavado de manos hasta lo que sea. Prever el tener los insumos para el contenedor de punzocortantes, insumos de limpieza por área, ¿no? Resulta que, bueno, por nosotros, por ejemplo, tenemos la cohorte del Clostridium y pues, no es una buena idea utilizar los mismos insumos de limpieza el área de corte de Clostridium en el área de trasplante de médula ósea, ¿no? Entonces, bueno, cada área debe tener sus propios insumos, ¿no? Dejen ver. Ok. El diseño del triage y las áreas de espera, pues ya les mencioné, ¿no? 1 metro. A veces, pues sí, está en el mundo de las ideas, pero pues no se puede. O sea, digo, y esta es una sala de espera bastante amplia. Lo que sí a veces se puede, algún amigo que trabajó en este instituto hace algunos años me decía que cuando se encargó del programa de tuberculosis y de la consulta de tuberculosis, una de las cosas que más le llamó la atención es cómo convivían algunos pacientes inmunocomprometidos con los pacientes de tuberculosis en una sala de espera que no tenía nada de ventilación, ¿no? Entonces, una de las primeras maniobras que hizo en este hospital, que es un hospital para tuberculosis, y pues fue retomar la arquitectura propia, ¿no? De las áreas ventiladas. Lo que les decía, esto así está tal cual tomado de la guía. Los hospitales cerrados, bueno, pues tienen sus sistemas de ventilación y entonces, bueno, pues uno tiene que fijarse en esas cosas. Pues creo que es lo mismo que si les pregunto lo de las presiones negativas, ¿no? Entonces, bueno, está descrito, no siempre, cuando se tiene, bueno, pues hay que tomarlo en cuenta, cuando no se tiene, pues no tiene ningún caso, ¿no? Y bueno, idealmente tener habitaciones, creo que la tendencia, por ahí leí algunos reportes en Estados Unidos en donde ahorita ya no permiten construir ningún hospital que no tenga cuartos individuales en Estados Unidos.
Ojalá lleguemos a ese punto en algún momento. No lo vamos a tener para el coronavirus, ni cercanamente. Entonces, bueno, pues tenemos que adecuarnos a lo que tenemos, nuestras salas comunes, etcétera, etcétera. Les traje un ejemplo, ¿no? Porque luego dicen, no, pues es que, ¿cómo le voy a hacer? No conozco, o sea, es que, ¿cómo cambio el hospital? Etcétera, ¿no? Dos excelentes trabajadores de la salud, ¿no? Que colaboran ahí en el instituto, alguna de ellas, a él le perdí un poco la pista, pero bueno, nuestra enfermera Roxana de Paz, que trabaja con nosotros en la epidemiología hospitalaria, y en ese momento el doctor Ariel Campos, residente de infectología, oriundo de Jalisco y que estuvo trabajando ahí en la Secretaría de Salud, ahora le perdí un poco la pista, se encargaron en el 2009 de ir a algunos hospitales en Chiapas en la segunda oleada de la pandemia. No conocían el hospital, no conocían a dónde iban a llegar, no conocían qué estaba pasando, pero fueron capaces de cambiar el hospital. Entonces, creo que no hay pretextos. Vieron, ¿no?, que los pacientes entraban y tenían que recorrer todo el hospital para llegar a las áreas de triage, lo cual era poco conveniente. ¿Ok? Después tenían aquí el área de hospitalización, que no tenía comunicación. Entonces, ¿qué decidieron? Pues cambiar las cosas. O sea, entonces, pues ni modo, que había que tirar una barda, tiraron la barda, ¿no? Empezaron el lunes 20 de julio del 2009, ¿no? Para el martes 21 de julio, al día siguiente, en la tarde, ya tenían el área de triage funcionando, ¿no? Digo, con apoyo del equipo de Oaxaca, ¿no? Que, bueno, cuando fuimos a Chiapas había apoyo de muchos otros estados, pero lo lograron hacer. Entonces, se los traigo una vez como ejemplo. O sea, no hay pretextos. Es que está muy difícil, sí, las cosas son difíciles, pero bueno, cuando se tiene la preparación y se toma el liderazgo, se pueden hacer muchas cosas. ¿Qué pasa con los pacientes dentro del hospital? A veces hay que moverlos. Lo ideal es hacerlo lo menos posible. Ahí hay que tener mucho trabajo con el grupo médico tratante, ¿no? Para que los estudios de gabinete que se vayan a solicitar pues sean los indispensables, y si se tienen otras opciones como la radiografía portátil, el ultrasonido portátil, el ecocardiograma en la cama, etcétera, pues se haga en esas situaciones y no se lleve al paciente. Pero hay, bueno, toda una guía de cómo transportar a los pacientes, ¿no? Utilizar rutas que disminuyen la exposición del personal. En particular, en coronavirus, se está recomendando que camilleros, si van a hacer este tipo de movilizaciones, utilicen el equipo de protección personal completo, que se cubra al paciente con una sábana limpia y se lleve a la zona avisando. Eso es algo que luego nos falla en los hospitales, ¿no? Salen volando porque el paciente a veces no está muy bien y entonces salen corriendo a rayos X y nadie avisó a rayos X que va un paciente con una X o Y precaución y medida de aislamiento. O sea, ya que se va a trasladar el paciente es porque ya se avisó en el servicio al cual se va a llevar y se tienen todas las medidas para también protegerse allá y proteger al resto de los pacientes, y en el caso en que se requiera hacer la limpieza después de que se haya dado la atención al paciente, ¿no? Limpiar y desinfectar las superficies después de que el paciente estuvo en contacto con ellas. Las visitas, bueno, advertir a los familiares del riesgo de transmisión, tratar de disminuirlas, ¿no? Pero no se pueden evitar, ya lo mencionábamos, ¿no? La doctora Daniela de la Rosa, allá en el Hospital Infantil de México, pues ha insistido mucho en esto, y quienes vemos o trabajamos en un hospital de adulto, pues son cosas que a veces no tomamos en consideración, ¿no? O sea, no pueden estar los niños pequeños solos. O sea, tienen que estar con sus familiares. Y entonces tenemos que adecuar las cosas para protegerlos lo más que podamos durante el tiempo que estén ahí con nosotros. En cuanto a la limpieza ambiental, es muy importante, ¿no? Dos conceptos, la limpieza y la desinfección, son cosas diferentes. A veces las tomamos como sinónimos y la verdad es que no. Aparte tienen objetivos diferentes, por eso usamos productos diferentes y métodos diferentes. La limpieza busca disminuir la carga biológica lo más que se pueda. La desinfección busca la inactivación de los microorganismos, que son cosas totalmente diferentes. Para la limpieza, todo el equipo, las superficies que no necesariamente estuvieron en contacto directo con los pacientes, se puede hacer limpieza. Los que estuvieron directamente, pues hay que hacer desinfección. Independientemente de cómo hagamos la desinfección, un paso previo fundamental es hacer la limpieza. No hay una buena desinfección si no hay una buena limpieza.
¿no? Funciona igual que para la esterilización. O sea, si no hay una buena limpieza, todos nuestros elementos que sirvan para la desinfección, la esterilización, en el caso de material que requiera esterilización, no va a funcionar. Entonces, el paso fundamental es una buena limpieza. Y bueno, para la desinfección hay muchos compuestos, ¿no? Alcohol, hipoclorito de sodio, compuestos de peróxido, compuestos fenólicos. Los que ya no nos gustan mucho son los de amonio cuaternario, aunque bueno, hay para todavía algunos microorganismos descripciones de que pueden funcionar, pero para otros no. Entonces, bueno, simplifiquémonos la vida. Porque aparte los microorganismos pues están ahí algún tiempo, ¿no? Entonces les traje el ejemplo de influenza, que ya tiene varios años, ¿no? Porque de coronavirus no tenemos tanto detalle. Les traje también el de coronavirus, pero no tenemos tanto detalle como el que tenemos para influenza. En plástico y acero e inoxidable, superficies duras no porosas, recuperable el virus por más de 48 horas y transferible a nuestras manos por lo menos 24 horas. Esto es influenza, ¿eh? Ropa, papel, tejidos, recuperable hasta 12 horas, transferible a manos por 15 minutos. Viable en las manos menos de 5 minutos y solo cuando las cargas virales eran extraordinariamente altas, ¿no? Lo cual nos da una ventana de oportunidad para hacernos higiene de manos, para hacer limpieza, para hacer desinfección. ¿Qué es de lo poco que sabemos del SARS coronavirus 2? Pues ya hay alguna publicación, ¿no? Basados mucho en SARS, ¿no? Los coronavirus pueden permanecer en temperatura ambiente hasta 9 días. A temperatura más alta, más de 30 o más grados centígrados, la persistencia es menor. Y bueno, tener particular atención en esto que tiene varios nombres, ¿no? Superficies de alto toque, superficies de toque constante, el que ustedes quieran, ¿no? Nada más les puse de ejemplo las puertas que son, ¿no? Hay varios productos, ¿no? Les digo, yo soy muy a favor del alcohol y del cloro. Algunos tienen como todo ventajas y desventajas, ¿no? El cloro, desafortunadamente, bueno, también hay que entrenar al personal que lo va a preparar porque es un material que sí, hay que aceptarlo, pues es tóxico, es irritante. O sea, no es la panacea. O sea, tiene sus desventajas. Entonces, bueno, hay que tratar de disminuir los problemas que les puede causar al personal que está en contacto para prepararlo. Obviamente todos ellos requieren, ¿no? Algunas cosas, ¿no? Como dejarlos el tiempo suficiente. El cloro se puede inactivar por material orgánico, ¿no? Hay algunas otras sales de cloro más costosas que se inactivan menos, pero a veces no las podemos adquirir. Entonces, bueno, pues, tengamos estas condiciones, ¿no? Entonces, bueno, pues algunas de las recomendaciones generales, como les comentaba también hace rato, esperemos que ya en el transcurso de estos días aparezcan lo que se trabajó en los grupos de prevención de infecciones, no sé de bioseguridad si ya lo publicaron, creo que puede estar más o menos, están en eso, pero bueno, son guías, hay que adaptarlas, ¿no? Aquí hay algunas de lo que se hace con el cloro, ¿no? El uso de mascarilla, guantes de plástico, mandil impermeable cuando se puede, gogles, mezclar con agua fría, no con agua caliente, porque se pierde el cloro, ¿no? No voy a decir se evapora, pero bueno, se desprende el gas de la solución, ¿no? Conforme va aumentando la temperatura, y aparte el gas es irritante, y aparte entonces ya nuestra solución no sirve para nada, porque es agua. No mezclar con detergentes porque se inactiva el cloro inorgánico. Primero limpiar y luego desinfectar, obviamente, ya lo mencionaba. Diferentes diluciones, por ahí hay algunas tablas que se pueden utilizar para tenerlo. Estarlas preparando cada 24 horas, ¿no? Caducan, hay que prepararlas al momento de que se van a usar, idealmente, ¿no? Limpiezas húmedas de superficies no porosas, tarda más de 10 minutos en hacer este efecto, hay que tenerlo en cuenta. Limpieza por inmersión hasta 30 minutos. Esto nos ha pasado en el hospital, ¿no? Que utilizan aerosoles y entonces, bueno, al rato andan todos irritados, eso no se debe de hacer, o sea, no es correcto, ¿no? No rociar el desinfectante, ¿no? Se van. Desinfectar con paño húmedo las superficies potencialmente contaminadas, cambiar los insumos de limpieza frecuentemente, asegurar el equipo utilizado para realizar la limpieza y desinfección se encuentra limpio y seco antes de cada uso, ¿no? De repente se van pasando entre salas y nunca se cambia, eso no es correcto. El manejo de la basura es muy importante, ya oíamos hoy en la mañana algunas dudas que compartimos algunos de nosotros sobre el manejo de la basura, espero que esto ya se vaya definiendo. Bueno, hay que hacer el manejo de la basura
de acuerdo a los procedimientos que tienen los hospitales, ¿no? Los hospitales tienen sus procesos de manejo de residuos biológicos potencialmente infecciosos, dependiendo del tipo de material y dependiendo del hospital. Habrá bolsas de diferentes colores, habrá diferentes medidas, diferentes contenedores. Bueno, pues hay que adecuarlo a cada política hospitalaria, ¿no? Lo que sí es muy claro era lo que les mencionaba, hay que ser muy cauteloso ahora con las heces y a ver en qué termina esto. Y siempre, bueno, por parte del personal, utilizar su equipo de protección. Me han preguntado esto, sí me han preguntado varias veces, ¿no? ¿Qué hacer con los utensilios de cocina, ¿no? O sea, tengo que comprarles a mi familiar que potencialmente está infectado por coronavirus, que acaba de llegar de viaje, unos platos desechables y lo tengo que tener encerrado en el cuarto. Pues no necesariamente, ¿no? Los utensilios de cocina, lavar con agua y detergente después de cada uso. Guantes no estériles, no se necesitan guantes estériles, ¿no? Y los desechables, bueno, eso sí, pues se van a la basura, pero no es necesario hacer más. En la ropa, a diferencia de lo que sucede con los restaurantes y eso, que tienen que hacer otros procesos, y algunos hospitales, bueno, ya los tienen, pero en la casa no hay que hacer más. La ropa, también esto viene algo diferente. Bueno, pues hay que utilizar contenedores, ¿no? Remover las heces si se puede y pues en la lavandería del hospital también ir a averiguar qué están haciendo. Si se utilizan lavadoras que alcanzan buenas temperaturas, no hay que hacer más. Si se tienen lavadoras que no alcanzan temperaturas importantes, considerar que a lo mejor hay que usar ahí cloro para el lavado de la ropa, tomarlo en cuenta, ¿no? Utilizar el equipo necesario para el manejo de la ropa y la basura. La verdad es que entre más estrictos somos, vamos generando más desechos, ¿no? Cuando hicimos el ejercicio de ébola, la verdad es que simplemente con el ejercicio del ébola se obtuvieron una cantidad de desechos muy importante. Entonces, tenemos que tener ahí un equilibrio entre lo que podemos manejar y lo que no. Entonces, ya para terminar, nada más algunos puntos que les doy para llevarse a casa, ya es mi última diapositiva. Hay que ofrecerle la protección al personal de salud de la manera más temprana posible, considerar las precauciones basadas en la transmisión y tener el equipo necesario para poderlas establecer, entrenarse en la colocación y retiro del equipo, que es muy importante y que es lo que ahorita les van a platicar, considerar las adecuaciones necesarias en el manejo diario de los pacientes en las diferentes unidades y el control ambiental y considerar también al personal de limpieza para que esté protegido. Les agradezco mucho su atención y les dejamos aquí a mis colegas.